Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Clovis? ¿Bien? Qué bueno. Buenos días, Daniela, Alejandra. Bueno, comenzaremos, por favor, con la clase. Buen día. Vamos a avanzar. Es necesario avanzar. A ver, habilitaré la cámara. ¿Cómo están? Bien, vamos a ingresar al siguiente tema del avance del PGC, que se refiere a las partes del proceso. Estoy segura de que ustedes en varias ocasiones han escuchado hablar de este término, las partes, ¿no es verdad? En las diferentes áreas del derecho, no solamente estamos hablando del ámbito procesal civil, sino en las diferentes áreas. Bueno, ¿qué es parte? Se nos dice que es toda persona física o de existencia ideal que reclama a nombre propio o a cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción, ¿ya? Aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción. Este concepto nos da el procesalista Hugo Palacio, ¿ya? Hugo Palacio es un procesalista argentino y nos da este concepto de quién es parte. Reitero, toda persona, ya sea física o de existencia ideal, que reclama nombre propio o a cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión. En este caso estaríamos hablando del demandante. Y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción viene a ser el demandado, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, de ese concepto de quién es parte dentro del proceso. Continuando con el avance del PGC, nos dice clases, ¿ya? O otros sujetos procesales. Bien, para eso es importante señalarles o explicarles que dentro del proceso civil existen diferentes sujetos procesales. No solamente estamos frente a las partes, sino existen otros sujetos procesales. Es por eso que la doctrina clasifica a sujetos procesales esenciales, sujetos procesales eventuales. Dentro de los sujetos procesales esenciales estarían las partes. La intervención de estos sujetos procesales es precisamente fundamental, esencial para la tramitación del proceso. ¿En qué sentido? Que ante la ausencia, ante la inasistencia de estos sujetos puede traer como consecuencia la nulidad del acto procesal, ¿ya? Y estos sujetos procesales esenciales van a intervenir hasta que el proceso concluya, hasta que el proceso termine. Les decía, dentro de estos sujetos procesales esenciales están precisamente las partes, ¿ya? Demandante, demandado y terceros. Si en la clase nos da el tiempito necesario, pues vamos a avanzar esto de los terceros, ¿ya? Y bueno, también tenemos a los sujetos procesales eventuales. La intervención de estos sujetos es esporádica. Ellos no tienen un interés dentro del proceso. ¿Quiénes son estos sujetos? Bueno, están los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, los testigos, peritos, traductores, intérpretes, básicamente estos sujetos, ¿ya? Ellos son los sujetos procesales eventuales. Reitero, participan de manera esporádica dentro de la tramitación del proceso, no tienen un interés legítimo dentro de este. Su inasistencia no va a traer como consecuencia la nulidad del acto procesal, como se da ante la ausencia de los sujetos procesales esenciales. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes. ¿Ninguna? Bien. Somos poquitos hoy día, ¿no? Ni modo, en fin, ¿qué vamos a hacer? Hay un aspecto muy importante
que debemos tratar al hablar de partes. Y me refiero a la capacidad de obrar y a la capacidad jurídica. Por favor, Jocelyn Daviu, si podría darnos el concepto de qué es capacidad y las clases de esta, que son la de obrar y la jurídica. Por favor, Jocelyn, la escuchamos. Doctora, ¿me podría volver a repetir, por favor? Lo que pasa es que me escuché entrecortado. Ya, concepto de capacidad y clases de capacidad. La capacidad, bueno, se puede decir que es la... la aptitud que una persona va a poder adquirir para contraer derechos y para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya, clases de capacidades, Jocelyn. Ay, sí que ya no, No se acuerda, ¿cómo no se va a acordar? Ahí está, en la presentación. En la presentación usted encuentra, Jocelyn, ahí está, en la presentación. Nada, la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. ¿Podría darnos concepto, por favor, de ambas capacidades? Capacidad de obrar y capacidad jurídica, doctora, no recuerdo. No recuerda. Ya, está bien. No hay ningún inconveniente. Por favor, si podría explicarnos este punto de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, Andrés Sepertegui. A lo que recuerdo, la capacidad de obrar se adquiere cumpliendo los 18 años, o sea, los 18 años cumplidos, la capacidad de obrar. ¿Y la capacidad jurídica? Un segundito, doctora. No recuerdo bien, doctor. Ya. Shalom quiere participar. ¿Sí? Sí, doctora. Como nos decía Jocelyn, la capacidad jurídica es la aptitud en la que tiene una persona para ser una persona natural o jurídica para ser titular de derechos, sujeto de derechos y también poder contraer obligaciones o deberes. Y la capacidad jurídica es igual la aptitud que realizan, pero para hacer válida los actos jurídicos. Por eso tal vez nos decía nuestro compañero que tienen que ser mayores de 18 años y demás. Ya, Shalom, muchas gracias. Sí, lo que ustedes dicen, sí, es cierto. Claro que faltan algunos elementos, ¿no? La capacidad, evidentemente, es aquella aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Precisamente esta capacidad de obrar es aquella facultad que tiene toda persona de adquirir derechos y de contraer obligaciones. En cambio, la capacidad de obrar, se ejercen esos derechos y se cumplen las obligaciones. La capacidad de jurídica la tiene toda persona desde el momento de la concepción, para todo lo que le beneficie, ¿no es cierto? En cambio, la capacidad de obrar, como bien decía Clovis, es a partir de los 18 años. Ahora, cuando hablamos de personas jurídicas, personas colectivas, estas simplemente van a tener la capacidad de obrar, ¿no es verdad? Al momento que están legalmente constituidas, que surgen a la vida jurídica. Esta capacidad de obrar no la tienen los incapaces. ¿Y cuáles son los incapaces o quiénes son los incapaces? Bueno, precisamente son los interdictos o en su caso son las personas menores de 18 años.
ustedes deben recordar de que estos sujetos pues intervienen a través de sus representantes legales. Pues bien, ¿cuál de estas capacidades nos interesa o nos habilita para tener la calidad de parte, para ejercer como parte? Ya, ejercer. Ya, está bien, muy bien, la capacidad de obrar. Pero también aquel incapaz, aquel menor de edad, tiene la calidad de parte. Pero no puede actuar por sí mismo, sino tiene que hacerlo a través de su representante. ¿Y quiénes son sus representantes por regla? Son sus padres, son sus progenitores. Ahora, si no tuviera sus padres, sus progenitores, serán sus tutores, ¿no es verdad? Bien, esta capacidad de obrar, como bien decía uno de ustedes, está relacionada con esta capacidad de obrar, es decir, de ejercer esos derechos que se le otorga por ser parte, pero también de cumplir los deberes, las cargas que son inherentes a la calidad de parte. Aquel sujeto procesal que tiene esta calidad no solamente va a tener derechos, sino también va a tener obligaciones, va a tener deberes. Vamos a ver en el siguiente tema, cuando entremos a los actos procesales, que dentro del proceso los sujetos, es decir, las partes, tienen principalmente cargas procesales, que son imperativos jurídicos de realización facultativa, es decir, si quieren lo hacen y si no, no, pero si no lo van a hacer, va a traer consecuencias negativas para ellos mismos, no para el tercero, no para la parte contraria, sino para terceros. Bien, entonces, para ser parte y para ejercer estos derechos y cumplir las cargas, necesitamos, como bien decían, la capacidad de obrar. Pero eso no significa de que un menor de edad no tenga la calidad de parte. Va a ser parte, pero va a actuar a través de su representante legal. ¿Ya? Eso, por favor, no lo olvide. Bien, seguiremos. Tenemos la capacidad y la incapacidad sobreviniente. ¿Esto qué significa? A ver, ¿qué pasa si uno de los sujetos procesales, es decir, una de las partes, está tramitando un proceso, pero a través de su representante legal porque precisamente es incapaz? Pero se capacita. El ejemplo que les puedo dar de una persona de 18 años que en el transcurso del proceso cumple los 18, es decir, adquiere la mayoría de edad. Hasta ese momento eran sus padres los que seguían el proceso. Bueno, cuando se capacita, cuando se torna capaz, entonces va a continuar el proceso por sí misma, o también puede hacerlo a través de su representante. ¿Ya? Para esto es importante de que dé por válidos todos los actuados que se habrían llevado con anterioridad. ¿Ya? De por válidos. Pero también dentro del proceso se puede dar la incapacidad sobreviniente, y en este caso puede ser que una persona el demandante o el demandando esté llevando por sí mismo el proceso, ¿ya? Pero ¿qué pasa si sufre un accidente? Se va a incapacitar, ¿ya? Imagínense que esté en estado de coma, no va a poder llevar adelante el proceso. Entonces, esta situación, este hecho, se debe hacer conocer a la autoridad judicial. Y la autoridad judicial, luego de precisamente tomar conocimiento de este hecho, va a designar a un representante judicial dentro de los 3 días siguientes para que éste actúe a nombre del incapacitado. ¿Ya? Esta representación judicial que designa la autoridad tiene que ser una persona igual que tenga la capacidad de obrar. Ahora bien, puede ser algún familiar del incapacitado. No existe ninguna prohibición ni ninguna restricción, pero debe contar con la capacidad de obrar. Y preferible que sea una persona idónea,
¿no? Cuando hablo de una persona idónea, me refiero a aquel que realmente vele por los derechos, por los intereses de esta parte que ha llegado a incapacitarse. No sé si ustedes recuerdan el tema de la pretensión procesal. Seguramente la llevaron el semestre pasado, ¿verdad? ¿Nadie se acuerda? Personalmente no me acuerdo de eso, doctora. Ya, Cristian no se acuerda. Bien. Doctora, creo que ¿sí? la llevamos, de hecho. Bueno, el semestre que está Sí. pasando, no hemos llevado sucesión procesal. ¿La pretensión procesal no han llevado? La pretensión. Yo creo que sí, se lleva juntamente con la acción. La acción, la pretensión. Doctora, ¿Sí? A lo que recuerdo, bueno, la pretensión procesal es lo que se pide y lo que se requiere a través del acto. Ya. Bueno, la pretensión procesal es aquella declaración de la voluntad en la que se solicita la intervención del órgano jurisdiccional frente a una persona distinta de la autora de la declaración. Ese es el concepto que les puedo dar y que sería conveniente de que ustedes manejen con respecto a la pretensión procesal. Lo que les acabo de mencionar lo dice Jaime Wasp. Ya, con la pretensión lo que se busca es que la intervención del órgano jurisdiccional, que la autoridad judicial intervenga, pero lo haga frente a una persona distinta, es decir, frente al demandado. Esa es la pretensión procesal. Y bueno, si no han visto la pretensión procesal, menos han debido ver las vicisitudes que presenta esta. Y dentro de estas vicisitudes tenemos a la transmisión. ¿Cuándo se da la transmisión? Bueno, cuando una de las partes, ya sea el demandante o el demandado, va a ser reemplazado por otra persona, ¿ya? Va a ocupar su lugar. Y esto se da bajo ciertas circunstancias que nos señala nuestro Código Procesal Civil. Y una de estas circunstancias precisamente viene a ser el fallecimiento de ya sea del demandante o del demandado. Y cuando fallece uno de estos sujetos procesales, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, se debe proceder a la citación de los herederos, ¿ya? La citación de los herederos, se los debe citar a los herederos. Para esto se suspende el proceso, ¿ya? Si ustedes se acuerdan en el video que les envié el día, bueno, que tenían que verlo el día martes, ahí está este tema de la competencia, que en algunas circunstancias puede suspenderse la tramitación de la causa, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan? Es importante de que se acuerden, por favor, siempre van a ver los videos. Es un avance y esos 20 minutos que tenemos es para, no sé, retroalimentar o aclarar alguna duda que ustedes pudiera surgir, ¿no? Pero es importante de que ustedes vean esos videos y no solamente los vean, ¿no? Los escuchen, sino que es importante de también tomen apuntes para que al momento del examen pues estudien y puedan absolver las interrogantes que se les formule al respecto. Ya les decía, en este tema de la competencia se habla de la suspensión del proceso. ¿Cuándo se suspende la competencia del juez? Cuando se suspende el proceso. Y esta es una de las causas por las que se suspende se va a suspender por 40 días. Y dentro de este periodo, este lapso de tiempo, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad judicial? Bueno, debe ordenar que se cite a los herederos, ¿ya? Ahora, vamos a ver en los actos de comunicación que está en el siguiente tema, que se los va a citar, si se conoce el domicilio, se lo cita de manera personal, pero si no se conoce el domicilio, se lo cita a través de dictos, ya, esas publicaciones que salen en un medio de prensa de circulación nacional,
a través de este medio se los va a citar. Concluido este periodo de tiempo de los 40 días, pues debe continuar la tramitación del proceso. Y miren que si los herederos no se habrían presentado al juzgado, y si el que habría fallecido sería el demandante, la causa se extingue. Entonces es muy importante de que estos asuman la defensa, ¿ya? Otra cosa será en el caso del demandado. Si fallece el demandado y los herederos no se apersonan, pues la autoridad judicial inclusive hasta los va a declarar rebeldes, y les va a señalar y les va a designar, pese a esto, un defensor de oficio. Entonces el perjuicio que se causa es importante dentro del proceso, porque no se va a llegar a determinar cuál ha sido la verdad de los hechos. No se cumple con el principio que les hacía referencia en el primer tema de la verdad material. ¿No es verdad? En el tema de la verdad, el principio de la verdad material, hemos mencionado de que la autoridad judicial va a fallar, pero en base a todos los argumentos y a los medios de prueba que habrían ofrecido y producido las partes. En este caso estaríamos en un grave problema, porque no habría esto. Pero bueno, se da. Ante el fallecimiento se produce la sucesión procesal de las partes, en el que los herederos deben ocupar el sitio del fallecido, del de cuyos. También se produce la sucesión procesal de las partes cuando se ha disuelto o se ha extinguido la persona colectiva que era parte dentro del proceso. Puede ser demandante o demandado. Cuando se disuelve o se extingue, pueden ser el representante que está encargado de liquidar la persona jurídica, proceder a la liquidación, activos y pasivos. Ella va a asumir la calidad de parte dentro del juicio. Y también se produce la sucesión procesal de partes cuando, por acto entre vivos, se adquiere un derecho bien litigioso. Ahora, a ver, con esta última partecita que les hago referencia de esta sucesión procesal, de ese que por acto entre vivos se transfiere un bien o un derecho en litigio. ¿Esto se puede hacer? ¿Qué dice Álvaro Machicado? ¿Qué considera usted? ¿Que se puede? ¿Que no se puede? Sí, doctora. Hola. Sí, ¿usted cree que se puede? Sí. Se puede transferir, se puede adquirir un bien objeto de litigio. Por decirle, está en proceso el mejor derecho propietario, ¿no? En esa parte, doctora, no, porque como usted le dice, está en litigio, está en un problema familiar, como se lo dice. Ya, tanto así, en un conflicto familiar no, pero sí, evidentemente un conflicto jurídico. ¿Ya? Usted dice que no, se puede transferir un bien objeto de litigio, se puede hacer. Claro está, ¿cuál es la condición? Y eso no sé si ya les dije en una clase anterior. ¿Cuál es la condición para esto? Que se ponga en conocimiento, pues, del interesado, es decir, del adquirente. ¿Ya? El adquirente va a adquirir el bien teniendo conocimiento de que ese objeto que está adquiriendo está en litigio. Ahora, si acepta esto, se adquiere el bien pese a que el vendedor le dice que es objeto de litigio, que se está tramitando un proceso, lo que hace es ganarse un problema. ¿Por qué les digo esto? Bueno, el demandado va a pasar a ser parte dentro del proceso, ¿ya? Parte dentro del proceso. El demandado dejará de ser demandado y asumirá el comprador la calidad, ¿ya?
Puede ser demandante o demandado, no importa, es indistinto, pero él va a adquirir la calidad de parte. Ahora, cuando sucede esto, que la norma que la doctrina nos habla de la sucesión sustancial y la sucesión procesal, se está transfiriendo el derecho, a eso se llama sucesión sustancial, y también se transfiere la calidad de parte, eso se llama sucesión procesal. En este caso, la parte contraria tiene que estar de acuerdo con esto, ¿ya? Porque si presenta oposición, se señala que no está contento, que no está satisfecho con que ahora sea otro el que asuma la defensa o asuma la calidad de parte dentro del proceso, ya sea demandante o demandado, entonces la autoridad judicial le va a ordenar a quien vendió, enajenó el bien, continúe continúe la tramitación de la causa, pero ya no como un sujeto principal, es decir, como demandante o demandado, sino se lo va a considerar como un tercerista. Y este tercerista tiene el deber de ayudarle a defender su derecho a la hora titular, ¿ya? Entonces, fíjense que se puede enajenar los bienes que estén en litigio, pero repito, siempre y cuando sea del conocimiento del adquirente. Si el adquirente no sabe, entonces ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque ya no corresponderá el área civil, sino va a corresponder el área penal. Estaremos frente al delito de estelionato. ¿Qué pregunta tiene Clovis? En el caso de que esté, como usted decía, en coma, ¿se puede enajenar o no se puede? No se podría. A ver, si la parte está en coma y el que lo está asistiendo es su representante judicial, este deberá velar por sus derechos y por los intereses de su representado, de su representado. En consecuencia, no va a poder enajenar el bien porque él no tiene las facultades, no tiene la facultad de disposición. Lo que está haciendo es actuar en el proceso a nombre de la parte. Solamente eso, está actuando a nombre de la parte. Ya esto de la disposición de los bienes ya tiene que hacerse a través de un poder, y este poder debe contener esta facultad. ¿Ya? Uno no puede disponer del bien si no tiene esa facultad, si no es titular del derecho. Estaría cometiendo de igual manera un delito, el estelionato. Ustedes saben de que el estelionato hay dos formas de cometer, ¿no es verdad? Se puede perpetrar este hecho, ya sea vendiendo, enajenando un bien que no nos pertenece, o en su caso vendiendo o arrendando un bien que está grabado como si estuviera libre. Entonces hay dos formas, y de cualquiera de estas dos formas el representante estaría cometiendo el hecho delictivo, si es que no tiene un poder expreso para disponer del bien. Ok, doctora, gracias. De nada, Shalom. ¿Qué pregunta tiene Clovis? Doctora, perdón, en esta parte de que ya se vuelve como una tercera persona, la persona que lo ha vendido, ¿qué pasa si es que, digamos, esa persona lo maneja de mala fe ese juicio y todo lo demás? ¿Se puede seguir un juicio contra esa otra persona en caso de pérdida o algo así? A ver, ¿cuál otra persona, Clovis? Porque aquí estamos hablando del vendedor y del comprador. A ver, puede ser que el vendedor tenga la calidad de demandado dentro del proceso. Él lo vende el bien, ya vende. Y el comprador sabe de que se está tramitando un proceso sobre el objeto de la compra, ya sobre el bien inmueble. El comprador va a adquirir la calidad de parte, de demandado, ya va a ser el demandado. Entonces él tiene que velar por sus derechos. Imagínense si en el proceso pierde, va a perder su derecho propietario.
¿ya? Pierde su derecho propietario. Imagínense el problema. Realmente es un inconveniente, estoy perdiendo. ¿Qué hago? Pero doctora, usted nos comentó que si es que digamos no quieren cambiar, o sea, de la persona juzgada que está, o sea, nos comentó que si es que en el juicio se dice que no quieren cambiar de la persona. Ah, ya, eso sí, no, ya, está bien. ¿Sabes qué pasa si tomando conocimiento la parte demandante dice, no, yo quiero que el demandado, el que ha vendido el inmueble, continúe con la tramitación del proceso. Ya. Exacto. Él va a continuar, pero va a continuar ayudándole a defender el derecho del titular, del ahora titular. ¿Ya? Le ayuda, pero ya no tiene un problema Doctora, perdón, en sí. Ahora actuar de mala fe, no, porque finalmente va a ser el titular el que va a tener que asumir las riendas del trámite del proceso. ¿Está bien? Ya. Muchas gracias, doctora, y perdón la molestia. No es ninguna molestia, no. Para nada. Aquí estamos para absolver sus dudas, para que todo esté totalmente claro. ¿Ya? Doctora, perdón, dos consultas. Dígame, Cristian. La primera, ¿se da esos casos de que cuando hay un bien que esté en litigio existe una tercera persona que se anime a comprar sabiendo de que existe esta situación jurídica? Sí. Y la segunda consulta, doctora, lo que estamos avanzando ahora en clases virtuales con usted, la explicación está muy buena, pero a veces no siempre podemos retener todo lo que nos está explicando. Entonces, ¿hay algún lugar donde podamos consultar lo que nos está explicando? A ver, mire, ustedes pueden ver los videos, porque subo estos videos. Todas las clases que pasamos están grabadas y están en la plataforma Moodle, ¿ya? Ahora bien, si usted quiere profundizar sus conocimientos, Cristian, puede leer el texto de Ramiro Arciénega, Bigman, que les he recomendado. Ahí está. Y está interesante, tiene un lenguaje bastante claro el doctor. Está bien, doctora, gracias, porque el otro era Mostajo, ¿verdad? Sí, Jorge Mostajo. Jorge Mostajo no habla de esto de los terceros. No habla. El que sí hace referencia es Ramiro Arciénega. Ok, doctora, gracias. No, ¿de qué? Pues ya está bien. Tenemos algo más de 6 minutos por si acaso. Luego se va a cortar la grabación y nuevamente voy a tener que mandarles, ¿no? Es todo un problema. Y les comento que estaba haciendo la prueba con el Meet, pero no sube mi presentación. No sé, me hace cosas la computadora, no sé qué pasará, pero no puedo compartir mis documentos. Si no, ya hubiéramos cambiado al Meet, ¿no? Para que no existan estas interrupciones que entiendo son incómodas tanto para ustedes como para mí. Pero bien, pasamos al siguiente punto: la representación procesal. ¿Ya? Y en este tema de la representación procesal hay clases de representaciones. Tenemos la legal, la convencional y la judicial. La legal precisamente es aquella que está establecida en la ley entre padres a hijos, es decir, los padres representan a sus hijos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Ustedes saben que estas personas jurídicas surgen, ¿no es verdad?, a través de un acta de constitución. Entonces es importante que la máxima autoridad, la MAE de esta entidad, ya sea pública o privada, pues acompañe este acto de constitución o esta acta de constitución. ¿Ya? Esta acta de constitución va a acreditar la existencia legal de esta persona jurídica, ¿ya? O cualquier otro documento idóneo. Inclusive ustedes saben que hasta se debe inscribir en Fundaempresa, ¿no es verdad?
Entonces, toda esta documentación se deberá acompañar. En el acta de constitución se puede designar ya al representante. Ya se puede manifestar quién va a representar a esa persona jurídica. ¿Ya? Ahí está el nombre y apellido y todas las facultades que tiene. Pero también puede ser de que no exista la designación de este representante. Entonces, ¿qué se hace? Se debe hacer un poder para uno de los funcionarios. En este caso, la máxima autoridad va a otorgar el poder a uno de sus subalternos, ¿ya? Puede ser al director jurídico. A él se le puede designar, ¿ya? A él se le puede designar y este va a actuar en nombre de la institución. Luego tenemos la representación convencional. Esta representación convencional es un acuerdo entre partes, ¿ya? Donde el apoderado se compromete a actuar como un buen pater familias en representación de su poderdante, es decir, va a velar por los derechos y los intereses de su poderdante o de su mandante. Para esto se requiere de que ambos tengan la capacidad de obrar. ¿Cómo se plasma esta representación convencional? A través de un poder especial y suficiente. Una persona puede tener varios apoderados, puede tener. Ahora, estos van a ser responsables por las actividades, por los actos que realicen durante la tramitación del proceso. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno actúa con negligencia? Entonces los otros tienen que ver la forma de precautelar por los intereses de su apoderado, o mejor dicho, de su poderdante o de su mandante. Y finalmente tenemos la representación judicial. En esta representación judicial, pues es el juez, lo que les decía hace algunos minutos, es el juez el que va a designar a una persona. Se presume que se ha aceptado esta representación al ejercer las atribuciones, al intervenir dentro del proceso, realizar peticiones, responder a otras, ya se considera de que se aceptó, ¿ya? Y esta representación, como las otras, de igual manera genera responsabilidades, ¿ya? Le genera responsabilidades al apoderado y además este sujeto precisamente pues debe velar por los derechos y por los intereses de su mandante. Este apoderado tiene que asistir a las audiencias, contestar a los memoriales, las solicitudes que haga el contrario, ¿ya? Tiene que hacer notificar, tiene que darse por notificado. Todos estos actos tiene la obligación de realizar todos los representantes legales. No se libra el representante judicial. Fíjense que hay estas tres representaciones. No sé si tenía preguntas, Shalom. No sé si me va a alcanzar el tiempo para responderle, porque ya tenemos 1 minuto y 5 segundos, ¿no? Entonces, si no alcanzo a responderle la consulta, pues lo hago al volver. Dígame, Shalom, ¿qué pregunta tiene? Doctora, no sé si tenga que ver con este tema, pero se me ha venido la consulta de cómo se hace en un proceso de emancipación, ya que un menor de edad está haciendo este proceso. Ya, un menor de edad. Primero tiene que haberse emancipado, ¿no es verdad? Y usted sabe cuáles son, bueno, una de las causales para emanciparse precisamente es el haber contraído matrimonio. Esa es una causal. Pero antes de emanciparse tiene que actuar a través de la representación legal. No tiene la facultad para una representación convencional. Ahora, si no tuviera padres o tutores, sí puede pedir a la autoridad judicial la representación, este tipo de representación, ¿no? La judicial, que sea el juez quien le designe a un representante para que actúe en su nombre. Pero esto de la emancipación se da por el matrimonio o lo dan
los progenitores cuando considera Sí, ya les llegó el otro URL, ¿no? Sí, doctora, gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Buen día. Ya, esperaremos unos minutos. Bueno, no sé si le habré contestado a su compañera Shalom realmente la pregunta que hacía ella con respecto a esta representación, pero el emancipado lo da, bueno, esta emancipación, inclusive se puede solicitar esta emancipación, pero necesitamos de la persona mayor de edad para que realice esta solicitud. El menor de edad no puede hacerlo, no puede intervenir dentro del proceso, no puede realizar esa solicitud. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Por si acaso, ¿no? El menor no puede hacer esa solicitud. Ahora, ¿cuándo el menor va a poder intervenir dentro de un proceso? Bueno, cuando uno para ejercer su ocupación o su profesión no necesita la autorización o no necesita esta representación, y cuando tiene algún inconveniente de carácter jurídico que haya surgido precisamente del ejercicio de su profesión, no necesita esta representación. Él por sí mismo interviene. A eso se llama capacidad, pero no la capacidad total, sino la capacidad parcial. Hay personas que tienen la capacidad profesional, la capacidad parcial, ¿ya? Esto, reitero, son aquellos menores de 18 años, pero que ya tienen una profesión, ya tienen un oficio, y producto de este oficio, producto de esta profesión, tienen problemas jurídicos. Por decirles, ¿qué pasa si un menor de edad ha heredado un bien y quiere disponer de este bien? No lo va a poder hacer, necesita de un representante, ¿ya? Pero ¿qué pasa si este menor de edad se ha comprado algún bien? Ya se ha comprado algún bien. Pero lógicamente, ¿no? Estamos hablando, a ver, de qué bien podría ser. ¿Qué pasa si se ha comprado un juego de living, un juego de comedor? Y a consecuencia de esta adquisición surge un problema. Él va a poder iniciar el proceso, por si acaso. Ya, esto les adelanto. No está dentro del PGC, pero les aclaro, hay esta posibilidad. Seguiremos. No se van a olvidar, cuidado que me digan que un acto, que un
que un bien que es objeto de litigio no hay forma de adquirirlo, se puede adquirir siempre y cuando se le haga conocer precisamente al comprador, ¿ya? Y si estamos en este proceso, si estamos en proceso, pues él va a asumir la calidad de parte. Les decía, en esto de la representación procesal, no sé si tienen alguna pregunta, la representación legal, la convencional y la judicial. En las tres representaciones el apoderado tiene las mismas obligaciones, ¿ya? En las tres representaciones, bueno, este apoderado tiene que cumplir con todas las instrucciones que se le habría otorgado, debe participar en todos los actuados procesales, en audiencias, ya les decía, notificaciones, citaciones, en la inspección judicial, al momento de recepcionar la declaración de un testigo, tiene que participar. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Ahora, esta representación no es definitiva, ¿ya? No es definitiva. Esta representación puede cesar. ¿Y en qué circunstancias o en qué casos va a cesar, pues, precisamente esta representación? En primer lugar, tenemos la revocación del mandato, ¿ya? Es decir, el poderdante, el mandante, revoca el poder. Ahora, revoca el mandato, ¿ya? Esto tiene que estar en una escritura, en un documento que constate que evidentemente el mandante está revocando esta representación, ¿ya? Revoca el mandato. Esto debe acompañarse o debe arrimarse al expediente. Debe arrimarse al expediente. Ahora bien, cuando el mandante revoca esta representación, pues debe asumir por sí mismo o designar otro representante, bajo pena de que se lo declare rebelde. Ya, rebelde. Entonces es importante. Revoca y en el mismo, puede estar en la misma escritura. Ya, si está revocando, señala, se revoca el poder número tantos otorgado al señor, a la señora fulana de tal, y se constituye nuevo poder o se designa al nuevo representante, al nuevo apoderado, al señor, a la señora, a la señorita fulana de tal. Ya se puede hacer esto. Segunda causal del cese de la representación, cuando el apoderado renuncia. Ya, renuncia. Pero cuando renuncia el apoderado, tiene que esperar a que el plazo que le haya dado el juez al mandante designe un nuevo representante o asuma por sí mismo la tramitación de la causa. ¿Ya? Tiene que esperar este plazo que le da el juez para que realice esto, ya que si no espera, si renuncia y dice, bueno, yo me olvido de este proceso, inclusive va a tener que pagar los posibles daños y perjuicios que le pueda ocasionar al mandante. ¿Ya? En consecuencia, tiene que esperar, reitero, el plazo que ha otorgado el juez para que designe un nuevo representante o asuma por sí mismo el proceso. En este periodo de tiempo, pese a esa renuncia, el apoderado debe continuar con los trámites del proceso. ¿Ya? Debe continuar con los trámites del proceso hasta que el plazo venza, y bueno, ya será responsabilidad del mandante, del poderdante. Ya el apoderado no tendrá ninguna responsabilidad. ¿Ya? Luego está otra causal por la que cesa la representación, viene a ser la extinción de la personalidad de la persona colectiva mandante. ¿Qué pasa si la persona colectiva se extingue? Ya no existe un motivo, no está justificado de que
el mandatario siga en el proceso, porque ¿a quién está representando? Ya no hay a quien represente, no existe. Entonces también cesa la representación. Otra causal viene a ser la conclusión del proceso. Si se ha concluido el proceso, tampoco ya qué se va a hacer, ya no hay nada, ¿no? No hay nada que tramitar, ya el objetivo se cumplió o la finalidad de otorgar ese poder se ha cumplido, entonces no tiene razón de ser, esto ya se extingue. Como quinta causal tenemos la muerte o la incapacidad del mandante, ¿ya? También puede darse la muerte e incapacidad del apoderado. Pero veremos esto de la muerte o incapacidad del mandante. Bueno, cuando éste fallece, cuando quien otorga el poder fallece, la autoridad judicial lo que va a hacer es suspender la tramitación de la causa. Y lo que les decía hace algunos minutos, va a citar a los herederos mediante un edicto que se publica una vez, para que en el plazo de 30 días, pues estos asuman defensa y continúen con la tramitación de la causa. Pero ¿qué pasa si no se presenta? Ya, si los herederos no se presentan, se declara la extinción del proceso. Y les reitero, se causa un grave perjuicio. Ya, se causa un gravísimo perjuicio. ¿Por qué? Porque ya no hay quien vele por los intereses, pues, del mandante. ¿Ya? Ahora, si es el demandado, si estamos hablando del demandado cuando fallece y sus herederos no se apersonan, bueno, se lo va a declarar rebelde y la tramitación de la causa va a continuar. Ahora, el mandatario, cuando toma conocimiento del deceso de su mandante, está en la obligación, en el deber de hacerle conocer a la autoridad judicial, pero le da el plazo la ley de 3 días. En 3 días tiene que hacerle conocer a la autoridad judicial, tomando conocimiento del deceso, estos 3 días para que ponga en conocimiento del juez. ¿Ya? Y si conociera los nombres de los herederos, el domicilio de estos, bueno, entonces debe poner en conocimiento de la autoridad judicial para que se proceda a la citación de estos. Si no hace esto el mandatario, bueno, va a perder el derecho de percibir sus honorarios, ¿ya?, por esta representación que ha realizado. Y además tendrá una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué pregunta tiene? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Quién? Estoy cruzado con mis dos materias. Doctora, tengo la siguiente incógnita. Yo soy mandatario de, por ejemplo, ¿no?, de un señor que está haciendo un juicio de indignidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si el señor fallece y ya no puedo llevar el juicio, obviamente? Y obviamente los hijos van a decir que no, o sea, no van a seguir el tema del juicio de indignidad. O sea, ¿cómo se vería esa figura? ¿Cómo se podría salvar eso? Porque, o es que señora nomás ya, lamentablemente, ya no sigue el juicio de indignidad porque ya ha fallecido en medio trámite. Ya. La solución que encuentro, Rafael, es que no sea el único hijo al quien se lo pretende declarar indigno, sino que existan otros. Es decir, que el fallecido tenga tenga 2 hijos. Entonces, ¿quién es el que deberá continuar con la tramitación de la causa? Será el otro coheredero, el otro heredero. Ya, ahora, si es el único, evidentemente, como usted bien dice, el proceso concluye. Sí, porque se ven casos, ¿no?, en que los hijos están más por el tema de los bienes
y obviamente se da cuenta el padre. Y el padre, ¿qué hace? Quiere vender o quiere deshacerse del bien y declara indigno al hijo. Pero lamentablemente se queda en la mitad, ¿no? Varios fallecen porque obviamente la edad también ya les pisa. Sí, se dan esos casos, pero no hay forma de designar un tutor, a no ser que se haya puesto en conocimiento de la Defensoría del Adulto Mayor. ¿Esto podría salvarse con un testamento? Podría salvarse con eso. Podría salvarse con eso. Al menos están protegiendo, están defendiendo los derechos del adulto mayor, ¿no? Claro, esa sería la idea. Gracias, doctora. No, pues de qué. Bien, seguiremos. Luego tenemos la muerte o incapacidad del apoderado. Y cuando muere el apoderado, pues la autoridad judicial deberá suspender la tramitación de la causa. Y va a ordenar que el mandante comparezca ya sea por sí mismo o designando a un nuevo apoderado. Para esto le da el plazo de 3 días. Si vencido este plazo de los 3 días, el mandante cumple lo dispuesto por la autoridad judicial, si es el demandante, se va a extinguir el proceso. Si es el demandado, pues se lo va a declarar rebelde y la tramitación de la causa va a continuar. Doctora, una ¿Sí? consulta. Dígame. ¿Qué efectos tiene el declarar rebelde al demandado o demandante? Perdón, ¿qué me dijo? Disculpe, no le entendí al principio. ¿Qué efectos genera el declarar rebelde? Ya, a ver, ¿cuáles son los efectos? Bueno, en este caso, el mandante, el poderdante, no va a poder asumir su defensa hasta que no purgue rebeldía. Tiene que purgar rebeldía y va a asumir defensa en el estado en que se encuentra el proceso. No se retrotrae el trámite. Shalom. Ok, doctora, gracias. De nada. Doctora, perdón, entonces el único efecto de la declaración de rebeldía es que no se puede retrotraer el proceso. Sí, que no se puede retrotraer el proceso y que no puede asumir defensa, no puede intervenir dentro de la causa si no ha purgado rebeldía. Y inclusive se puede dictar ya hasta sentencia, Cristian, y contra esa sentencia, bueno, él podrá impugnarla si previamente ha purgado esta rebeldía. Doctora, ¿cuánto tiempo se purga esa rebeldía? No entiendo. No, eso de purgar rebeldía es pagar un monto de dinero. Ah, ya. Y se acompaña la boleta, el comprobante del depósito en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, él va a continuar, va a asumir la defensa en el proceso, pero no se va a retrotraer el trámite. En materia civil, el tema de rebeldía es por no apersonarse a una audiencia. La rebeldía se da por no haber por no haber contestado a la demanda. Esa es una causal, y otra causal es evidentemente por no asistir a los actuados procesales señalados por la autoridad judicial. Ya, doctora, perfecto. Y doctora, el tema de emisión de dictos en materia civil se da mediante la prensa. ¿Sigue vigente eso? Se da mediante la prensa, también se da mediante la plataforma del Tribunal Departamental de Justicia. Perfecto, doctora, gracias. No, pues de qué. Ya, seguiremos. Doctora. Sí, ¿quién me habla? Rafael. Doctora, una vez purgada la rebeldía y el proceso ya está en estado de ejecución, o sea, ya está por ser ejecutoriada, bueno, se ejecutaría. Yo recién pago la rebeldía. ¿Qué corresponde ahí? Obviamente ya no vamos a retraer, pero ¿podríamos aplicar una revisión extraordinaria de sentencia? ¿Podría o no? Bueno, a ver, una revisión extraordinaria de sentencia. Usted ya me habla de que esa resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada, ¿verdad? Sí, ya está ejecutoriada. Ya, está ejecutoriada. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tendría que concurrir cualquiera de las causales, ¿no?
que establece claramente nuestro Código Procesal Civil para interponer recurso extraordinario de revisión de sentencia. Por ejemplo, está que el documento que haya servido de base para la decisión de la autoridad judicial haya sido declarado falso, que las declaraciones testificales en las que se ha basado la sentencia, pues se los haya declarado igual, se los haya condenado por falso testimonio, o que se habría adquirido o se habría la sentencia se habría obtenido mediante cohecho, fraude procesal, no violencia, o se habrían recuperado los documentos que estarían en manos de la parte contraria. Pero bajo esas causales. Únicamente. El Código Procesal Civil es, en esto sí tiene números clausus, solamente son 4 causales que puedo alegar para plantear el recurso extraordinario de revisión de sentencia. No es como en materia penal. Pero obviamente ejecutoriado ya, y yo recién he pagado mi rebeldía, obviamente tendría que ver esa forma, ¿no? Esa figura, porque ya no puedo retrotraer. No se puede retrotraer. Lo único que puedo hacer... Quisiera asignar que no me han notificado de forma legal, obviamente. Eso tampoco, bueno, a ver, si estamos en ejecución de sentencia, se pueden plantear incidentes, ¿ya? Puedo plantear ese incidente, pero este incidente no va a suspender la ejecución de la sentencia, no la suspende. Ahora, ¿qué pasaría si evidentemente en lo que usted señala en esta nulidad de citación se demuestra de que el demandado ha sido citado en un lugar que no es su domicilio y que el demandante conocía de esta situación? Ahí sí se anula obrados hasta el vicio más antiguo. ¿Por qué? Porque se está vulnerando. Sí. Se está vulnerando el derecho a la defensa en juicio. Previa presentación del incidente. Claro, tiene que plantearse vía incidental la nulidad de la citación, indicando que pese a estar en ejecución de sentencia, pues el demandado recién ha tomado conocimiento de que se estaba tramitando el proceso. Esa es previa a la ejecución. Pues se puede estar en ejecución, pero cuando hablo de ejecución tiene etapas, ¿no es verdad? En la ejecución se va a proceder al valúo de los bienes. Entonces, si antes de que la autoridad judicial haya ordenado el remate de estos bienes, o antes de la aprobación del remate de los bienes, el interesado ahí puede tomar conocimiento de que se le ha seguido un proceso. Y ahí procede ya a poner el incidente. El incidente, sí. Ya, doctora, gracias. No, pues ¿de qué? Doctora, perdón, cuando se está en rebeldía, ¿no existe el derecho a que te puedan notificar los actuadores? ¿No procede eso? Notifican, pero ¿dónde notifican? A ver, la declaratoria de rebeldía, Cristian, notifican en el domicilio real. Pero ¿qué pasa si ese no es su domicilio real? Por edicto. No, ¿qué pasa si se presume de que ese es su domicilio? Y no es. Claro, se le notifica. Si se presume, se notifica ese lugar, ¿no? Se va a citar, porque la citación solamente va con eso, con el memorial de demanda. Ahora, también va con la sentencia, ya se lo cita en el domicilio real, y también se le hace conocer en la declaratoria de rebeldía en su domicilio real. Cuando se lo ha declarado rebelde, todas las demás actuaciones, se hace la notificación se hace en estrados judiciales. Muy bien, doctora. Muy buena aclaración, gracias. No, ¿de qué? Seguiremos. La última causal por la que cesa la representación es cuando se ha declarado la malicia temeridad del apoderado. ¿Ya?
esta declaratoria de malicia o temeridad tiene que estar en el debe estar en un auto interlocutorio debidamente fundamentado, ¿ya? El decir por qué, el por qué se lo está declarando temerario al apoderado. Ya, no se olviden, por favor, Rafael, le pido que apague su micrófono. Estoy escuchando otra clase. Doctora, ¿cuáles son los requisitos para declarar la malicia o temeridad? Ya, la malicia o temeridad. Puede declararse esta malicia o temeridad cuando el representante lo único que ha hecho es dilatar el proceso, perjudicar en el proceso, planteando, por decirle, incidentes. Ok, doctor. Ya, ese es un ejemplo que le puedo dar. Ya, ese es un ejemplo que le puedo dar donde se declara la temeridad del representante. Seguiré. Gracias, doctora. De que seguiremos, jóvenes. Tengo mucho que avanzar hoy día. Espero que me dé el tiempo. Ya. Vamos a ir a... No, está bien. Es que yo prefiero de que ustedes respondan y absuelvan sus dudas a que estén con ese interrogante y con esa pregunta, ¿no? Y ahora, ¿cómo es esto? Y el día del examen no les voy a poder absolver sus dudas, ¿no? Entonces es conveniente, es importante de que ustedes me pregunten ahora. Ahora es cuando, ¿ya? Bien. Seguiremos. La unificación de la representación. Bueno, ¿cuándo se unifica la representación o cuándo se designa un representante? Cuando existen varias personas que ya sea están en la calidad de demandantes o en la calidad de demandados, pero que tienen un interés común. ¿Ya? Esta unificación de representación se puede dar de oficio cuando la autoridad judicial, luego de haber analizado el memorial de demanda, los memoriales de contestación, considera de que existe un interés común. Entonces ahí va a disponer, va a señalar día y hora de audiencia para que se designe a un representante. Es decir, una persona que represente a todos los demandantes o ya sea a todos los demandados. También esta unificación puede darse a instancia de parte. Pero lo que les decía, se va a dar luego de contestar la demanda, porque ahí se llega a conocer si los argumentos son uniformes, si los medios de defensa son uniformes. Ahí la autoridad judicial llega a conocer esto y bueno, dispone que para que el proceso se lleve con mayor celeridad, pues se proceda a esta unificación de representación. ¿Ya? La autoridad puede intimar a esta unificación para que se nombre a un representante. Va a señalar audiencia para esto y de todos los que estén presentes va a designar a uno, ¿ya? Salvo que se trate de un proceso ordinario. En un proceso ordinario no se puede intimar a unificar la representación. ¿Qué pasa si uno no está de acuerdo? Entonces el juez no va a ordenar o no va a disponer esta unificación de representación. En los demás procesos sí tiene la posibilidad de ordenar esta unificación. Va a nombrar, les digo, de todos los presentes, va a nombrar a uno que represente a los demás, pero ya sea que estén en la calidad de demandantes o en la calidad de demandados. Imagínense que uno que es demandado represente a los demandantes, eso no tiene sentido, ¿no es verdad? Debe tener la misma calidad, ya sea de demandante o ya sea de demandado. Se ha designado. Bueno, ¿o qué pasa si uno no está de acuerdo y dice, señor juez, no estoy de acuerdo? Entonces, que se ha opuesto a esta unificación va a actuar dentro del proceso de manera singular, es decir, solo, ya solito va a participar. Los demás están con su representante y él solito va a actuar. ¿Puede pedirse la revocación? Sí, puede pedirse la revocación, ya sea de manera conjunta
de todos, ya sea de todos los demandantes o de todos los demandados que están siendo representados, porque el comportamiento de este representante deja mucho que desear. No está velando por los intereses, por los derechos de todos sus representados. Entonces, en este caso, se puede revocar. Pero hasta que la autoridad judicial no haya designado a un nuevo representante, este va a continuar en el ejercicio de su función. También puede cesar la representación, ¿ya? Y esto lo puede hacer la autoridad judicial. Esta puede disponer, ya habiéndose concluido la tramitación de la causa, no tiene sentido esta representación. ¿O qué pasa si a causa de esta surgen varios inconvenientes? ¿Por qué? Porque el representante no está velando por los intereses, por los derechos de todos sus representados, sino está velando solamente por su interés. Entonces el juez ordena que esta representación cese y cada una de las partes pues actúe de manera unipersonal, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de la unificación de la representación. ¿Ninguna? Bien, ya. Entonces, seguiremos. Representación sin mandato. Hay algunos casos en que se puede actuar sin un poder. No estamos frente a una representación legal, tampoco estamos frente a una representación pues convencional, ¿no? No estamos frente a ninguna de estas. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede entre los esposos, es decir, entre el cónyuge y la cónyuge, entre padres e hijos, viceversa, hijos y padres, entre los hermanos, entre los suegros con los yernos y viceversa. ¿Ya? ¿En qué casos? Cuando precisamente el hijo, el hermano, el esposo, el yerno, el suegro esté impedido o se encuentre ausente. ¿Ya? ¿Qué pasa si se lo ha citado en su domicilio y resulta que esta persona ha viajado? ¿Ya? Entonces, el hermano, el esposo, el suegro, el yerno podrá apersonarse a estrados judiciales, puede hacerlo, ¿ya? Y representarlo durante la tramitación del proceso hasta que éste vuelva. Cuando vuelve, cuando regresa, tiene que ratificar, tiene que dar por bien hechos todos los actuados llevados adelante por su cónyuge, por su hijo, por su papá, por su mamá. Tiene que dar por bien hechos. Ahora, no puede dar por bien hechos una parte de lo actuado y rechazar la otra. O tampoco puedo aceptar bajo condiciones. No se puede esto. Da por bien hechos o no. Si no da por bien hecho todo lo actuado por su padre, por su hermano, por su hijo, entonces se va a proceder a anular todo lo actuado, ¿ya? Anular todo lo actuado y va a crear responsabilidades por los daños y perjuicios que se habría suscitado durante la tramitación del proceso, ¿ya? Les decía, esto de la ratificación condicional o parcial no está permitido. Y no está permitido la representación sin mandato en los procesos voluntarios y concursales. No se admite esta representación, repito, sin mandato. ¿Ya? Ahora, cuando esta persona ratifica todo lo actuado por su familia, esta ratificación va a tener efectos retroactivos. Es decir, que se retrotrae a la fecha de comparecencia del representante. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. No hay dudas. Ya, no se olviden, se tiene que dar por ratificado todo lo actuado.
Si es que no ratifica esto, entonces es responsable ya por los daños y perjuicios que habría ocasionado. Va a tener que pagarle a la persona a quien ha representado, sea este su hermano, sea este su hijo, sea su cónyuge, va a tener que cancelarle por los daños y perjuicios que habría ocasionado el actuar de manera, a ver, ¿cómo podríamos llamar? Haber sido comedido, ¿no? Ay, decir, no, yo lo voy a defender, yo le ayudaré. A veces no es bueno realizar esto. Bien, seguiremos. Pasamos al litis consorcio. El litis consorcio viene a ser un instituto procesal en el que intervienen dos o más personas, porque existe conexitud, ya sea en la causa o en el objeto del proceso. Ya ahí se va a producir el litis consorcio. De acuerdo a nuestra actual normativa, tenemos dos clases de litis consorcio, el facultativo y el necesario. ¿Cuándo estamos frente al litis consorcio facultativo? Bueno, cuando estas dos o más personas tienen, existe alguna relación con el objeto del proceso. Nada más que este litis consorcio va a permitir a los sujetos, a las partes, que intervengan de manera independiente. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que el acto de uno no lo beneficia ni lo perjudica al otro. ¿Ya? En eso consiste el litis consorcio facultativo. Lo que no pasa con el litis consorcio necesario. ¿Ya? Para el litis consorcio necesario, forzosamente deben concurrir todos los litis consortes, ya sean pasivos o sean activos. Cuando hablo de pasivos me refiero a los demandados y cuando hablo de activos me refiero a los demandantes. Las actuaciones procesales de uno va a beneficiar a los otros, ¿ya? Beneficia a todos, no solamente a uno o a unos cuantos, no, va a beneficiar absolutamente a todos. ¿Ya? Esa es la característica del litis consorcio necesario. Reitero, en el litis consorcio necesario existe pluralidad de sujetos procesales, pluralidad de demandantes o pluralidad de demandados, y que existe conexitud en sus pretensiones, ya sea por la causa o por el objeto. ¿Bien? Seguiremos. Pasamos a la intervención de terceros. Quizás algunos de ustedes consideran de que los terceros vienen a ser los testigos. No, ya hemos hablado de que esos son sujetos de intervención accesoria dentro del proceso, ¿ya? ¿Quién es el tercero? Bueno, es aquel que interviene en el proceso judicial, ¿ya? Y que cuando es admitido, cuando se lo admite, tiene la calidad de parte. ¿Por qué? Porque éste tiene directamente un interés o derecho en la pretensión objeto del proceso. ¿Cuál es el concepto que debemos manejar de la intervención de terceros? Bueno, se constituye en un instituto jurídico procesal por el cual un tercero interviene en una causa pendiente, ya sea buscando excluir del derecho subjetivo a ambas partes o ayudar a una de ellas a vencer a la otra. Ese es el concepto que se debe manejar de tercero. Ahora, el tercero es diferente al tercerista. El tercero tiene un interés en el proceso, tiene un derecho o interés en la pretensión objeto del proceso. En cambio, el tercerista no. El tercerista interviene en una etapa del proceso, ¿ya? Pero un interés legítimo no lo tiene, carece de este. Ahora, indirectamente le puede perjudicar una sentencia que se vaya a dictar en el futuro, sí, pero interés como tal no lo tiene dentro del proceso. ¿Ya? Vamos a ver las clases y creo que hasta ahí me alcanza el tiempo.
Clases de tercerías. Tenemos las tercerías voluntarias y las tercerías forzosas. Dentro de las tercerías voluntarias tenemos las principales y las accesorias. Dentro de las tercerías principales tenemos el dominio excluyente, el derecho preferente y la apelación de un tercero. Dentro de las tercerías accesorias tenemos la coadyuvante simple, la coadyuvante litis consorcial y la oposición de embargo. Dentro de las tercerías forzosas tenemos la citación por evicción y el llamamiento en causa de un tercero. ¿Por qué se llaman tercerías voluntarias? Porque el sujeto interviene sin presión, sin imposición de la autoridad judicial en un proceso pendiente. En cambio, la tercería forzosa es aquella donde el juez precisamente lo emplaza para que para que se presente a juicio y asuma la defensa del ya sea del demandante o del demandado. Ya no me queda más tiempo, queridos jóvenes, les agradezco por conectarse, muchas gracias, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana y esto se va a avanzar el día martes. Por favor, van a leer y cualquier duda que tengan, con el mayor gusto les voy a absolver el martes a las 10 menos cuarto de la noche. Muchas gracias, jóvenes, señoritas, y mil felicidades para aquellos que son papás. Me olvidé, ya no pude.